quiero empezar haciendo un bloque que me cuentes un poco sobre tu biografía, yo quiero un poco recordemos quién es Tuto Quiroga, ahora mismo está volviendo a la escena política. Bueno, nunca se ha perdido del todo, pero creo que vale la pena que hoy mismo recordemos quién es el expresidente. Tuto, tú muy joven volviste a Bolivia, tú estás en Estados Unidos, de hecho el 88 vuelves a Bolivia a trabajar en la empresa privada y el 89 entras como funcionario de alto rango en el Ministerio de Planeamiento, entonces era Doria Medina, entiendo, ministro de Planeamiento, posteriormente vas a la Secretaría de Finanzas, terminas siendo ministro de Finanzas en el 92 de Jaime Paz. Quiero que nos cuentes un poco ese recorrido, porque eras muy joven, ¿no? Muy joven y bueno, muy pronto estabas en las altas esferas de la gestión pública. A ver, gracias Susana. Me llamo Jorge en honor a mi padre, Fernando en honor a mi abuelo escritor, Fernando Ramírez Velarde, esa obra señera de Socavones de Angustia. Y el apodo es Tuto porque era el apodo de mi padre, lo tenía por un tío, su explicación es más complicada, él quedó huérfano, tenía un tío Tuto que lo cuidaba, entonces a los Jorge le dicen Coco, pero él repetía tío Tuto, cuando era niño se quedó con el apodo, yo hijo mayor sin preguntarme. Y resulta que me entero en el Kinder Villarruel de Cochabamba, de donde vienen mis 4 abuelos, de donde provengo, cuando llaman lista la primera vez en el kinder y la profesora Mosquita Belcé se llamaba, dice Quiroga Jorge, yo no respondía, decía, ¿quién será ese caballero? Yo, Jorge, no hay ningún Quiroga, y yo levantaba la mano, ¿y por qué no responde? Porque yo me llamo Tuto, me llamo Jorge, le decía, a mí me decían Tutito, Tutito, yo que sabía que el nombre era Jorge, pero ahora ya es parte de mi nombre legal, Jorge Fernando Tuto Quiroga Ramírez. Crecí hasta los 11 años en Cochabamba, la fase clave de la vida me la pasé en Santa Cruz, colegio. Ahí aprendí a bailar separado, pegado, a comer sonso. De ahí me gradué, soy de la promoción 77 del Colegio La Salle. Fui a estudiar ingeniería industrial y saqué maestría. Trabajé mucho tiempo como ingeniero de sistemas en IBM, buenos años, pero estaba siempre consciente que teníamos los bolivianos, hemos podido educarnos, competir afuera, teníamos la obligación, y la sentía así, de devolverle al país servicio público, porque los que hesse tenido la ventaja por el sacrificio de mis padres, mi madre no tuvo la misma educación, pero si se han esforzado, pues devolverle al país servicio. Volví al país, hice servicio público, las fechas están a pequeños ajustes, empecé el año 90 en Cancillería en realidad, trabajando como asesor para temas económicos de Cancillería, después en planeamiento con Enrique García, buen amigo, presidente de la CAF, boliviano notable. Él me llevó allá como su segundo, trabajé con él buen tiempo allá en el Ministerio de Planeamiento, después ministro de Hacienda, evidentemente era jovencito, creo que andaba por los 31 años, cuando iba al Parlamento a que me flagelen, era un tecnócrata, me denostaban por ello, como si fuese un término peyorativo, creo que hasta me pedían mi permiso del menor cuando aparecía en el Congreso en esos momentos. Después seguí en el sector privado, ya incursioné ya en la actividad política propiamente el año 97, estoy comprometido con mi país. Cuando me preguntan de dónde eres, digo, mire, mis 4 abuelos están enterrados en Cochabamba, con mis 4 hermanos crecí en Santa Cruz, mis 4 hijos han nacido aquí en La Paz, pero soy boliviano, siempre boliviano y solo boliviano, somos una nación y he tenido la fortuna de crecer y estar en diferentes lugares y de poder servir a mi país y espero poder hacerlo. ¿Cómo Tuto Quiroga conoce a Banzer? ¿Qué valoración te merecía Banzer? Banzer tiene un pasado, ha sido el dictador, ¿no? Dictador boliviano. Bueno, más allá de las valoraciones que cada uno pueda tener sobre el general Banzer, ¿cómo tú lo conoces y cómo haces tú esa valoración? Lo conozco más como era una persona técnica, como mucha gente, tenía familiares que conocían, que sabían de que, a ver, en Bolivia en una época crítica no había democracia, no era democracia contra dictadura, eran gobiernos militares de una persuasión o de la otra. Eso lo leí como muchos a través de registros. Siempre cuando uno incursiona en el quehacer público, no falta un compañero de curso que dice, yo siempre sabía que él quería ser presidente. Digo, no sé de quién estarán hablando. Yo cuando tenía 11 años quería jugar fútbol en Wilstermann. Mi amigo Gastón Taborga llegó porque tenía más talento, yo no. Quería bailar, quería ir a fiestas, quería hacer lo que queremos hacer los jóvenes, no andaba pensando en otras cosas. Sí empecé a trabajar políticamente, activamente a mediados de la década de los 90. Yo estaba trabajando en una entidad, yo había sido un ministro tecnócrata, la prensa económica recurría mucho a mí para que opine sobre la capitalización, sobre el contrato de Enron,
y cosas que hacía el gobierno de Sánchez de Lozada. Me invitaban a este canal como voz técnica. Y resulta que yo, ingenuo, daba mi criterio técnico y pensaba que uno podía hacer eso con tranquilidad. Cuando llega Sánchez Berzaín me llevan 2 juicios. Mi madre no podía dormir, lloraba y decía, Dios me salve. Porque bueno, lo que querían, como me explicó un amigo, te quieren tapar la boca, o sea, que te callas para siempre o sigues peleando por tus ideas. Y más joven, sufría, y extrañamente resulta que he sido enjuiciado 2 veces por Sánchez de Lozada y 2 veces por Evo Morales. Debo ser el único que comparte esa peculiar distinción, y creía de que había que ir por otro camino, y ahí es que empecé a trabajar políticamente con don Hugo Banzer, que ha terciado en democracia 6 veces, ha construido puentes, y creo que si algo debemos agradecer, no hay que pasar mucho tiempo en lo que ya sucedió, pero hubo una gran reconciliación con mucha gente que eran enemigos. Mencionabas al presidente Jaime Paz, Óscar Zamora Medinaceli, 2 tarijeños, tú vienes de Tarija, sería bueno que los traigas por acá, porque se construyeron puentes de reconciliación en democracia y pudimos forjar una democracia diferente. Tuto, por un tema generacional simplemente, yo pensaría que hubiera un poco más de vinculación con el MIR de la época. ¿Por qué optaste por la ADN? Mira, yo estaba trabajando, yo me involucré políticamente activamente a mediados de la década de los 90. Seguramente, quizás si Sánchez de Lozada no mandaba a Sánchez Berzaín a hacerme 2 juicios, de repente me quedaba ahí trabajando en el sector técnico, pero resulta que a mí me tenían etiquetado como tecnócrata, una persona que se requería para manejar cargos públicos. Empecé ya a entrar en la arena política y a defenderme, porque tenía suficiente valor para decir no me puedo quedar callado. Cuando no creía en lo que estaba haciendo Sánchez de Lozada, nos oponíamos. El MIR estaba muy golpeado en ese tiempo, injustamente también. Recordarás, fue la época de todo eso de narcovínculos y un ataque durísimo, y la oposición se centraba en lo que hacíamos nosotros. Ahí me comprometí con ADN, al MNR, y en paz descanse un hombre que quizás hoy día lo apreciamos más, don Carlos Palenque, el padre, que era fácil subestimar, pero que tenía una forma de llegar al corazón y al hígado. Yo veo que hoy hay un gobierno que agita mucho el hígado y no tanto el corazón. Palenque tenía una forma de expresarse, comunicarse, llegar a la gente, y éramos los que hacíamos oposición ante un gobierno muy poderoso de Sánchez de Lozada, que tenía gran llegada a los medios, a las instituciones, a todo Bolivia de su lado, y era una tarea solitaria y paradoja. Hoy muchos de los que eran parte de ese gran hegemónico proyecto hacen mutis por el foro, callan y miran para otro lado. Ahí quizás entró mi compromiso con el país, y mi compromiso es de, Susana, recuperar las raíces de la palabra política. Muchas veces se usa política como insulto, como adjetivo descalificativo. Yo soy ingeniero, he trabajado profesionalmente, no soy próspero empresario, creo en el servicio público y creo en la política, policos, hacer ciudad, hacer patria y construir un mejor futuro para nuestros hijos. Estamos en época de campaña. Tuto Quiroga también fue jefe de campaña en el 93. Así es, ahí empecé a trabajar. Tú reconociste públicamente que la campaña fue un error propio haberla perdido. No, a ver, hay muchos factores, pero ya llegó. A mí lo que me duele es que ganó Sánchez de Lozada, después hubo otro tiempo, participé después directamente en 2 campañas, la del 97, la del 2005. ¿Cuál fue el error de la campaña del 93? Aprovechando que estamos en época electoral, para los marketineros políticos haremos esta pregunta. No, ya ni me acuerdo, ya pasó demasiado tiempo, no le viene al caso. Yo he aprendido, hay un gobierno que todo el día insulta al pasado. El retrovisor, si miran en su auto mañana conduciendo el Trufi o en el micro o en el minibús, van a ver que el retrovisor es 40 veces más pequeño que el vidrio del frente, el parabrisas, que dicen hay que mirar para el frente, ya las lecciones que se tienen se las tendrá. Lo importante es lo que viene hacia adelante. Tú fuiste vicepresidente muy jovencito, 37 años tenías. Así es. El gobierno de Banzer tuvo muchísimas complicaciones, de hecho hubieron muchísimas acusaciones de corrupción al medio del gobierno, muchos paros, muchas marchas, muchas huelgas. Fue un gobierno que realmente atravesó muchísimos problemas. El cambio generacional, más allá del final que haya tenido Banzer, penoso para unos, para otros no tanto, ¿te dio posibilidad de mejor gobernabilidad? A ver, miré una época muy compleja. Si tú ves la historia económica de Sudamérica, ¿qué ha ocurrido? En Sudamérica, el 98-2003 se denominaba de parte de la CEPAL, la Unidad de Análisis Económico de Naciones Unidas para América Latina. La CEPAL denomina el 98-2003 la media década perdida. El hemisferio, Sudamérica, estaban con problemas gravísimos.
Argentina se vino abajo, devaluó, no pudo pagar su deuda externa, Brasil devaluaba, Venezuela implosionó, Uruguay se cayó. Era la época muy, muy dura y había que hacer mucho trabajo para mantener la economía a flote y no colapsar como la de muchos vecinos. En medio de esa circunstancia tan difícil, el año que me tocó lidiar con esto, ¿qué hicimos? Combatir la crisis con políticas muy, muy agresivas. El Estado hizo un programa que se llamaba PLANE, todo le cambia de nombre, creo que después se llamó PIE, Programa Intensivo de Empleo, donde llegamos a pagar de parte del Estado 60.000 salarios al mes, casi la mitad de ellos son cooperativas mineras, los precios estaban por los suelos, estaban cerrando todas las cooperativas, el estaño valía la quinta parte, el zinc la cuarta parte, el plomo la cuarta parte, el gas valía la 10ª parte, se vendía poco todavía. Hicimos un programa muy agresivo del Estado de salvar cooperativas, generar empleo, reducimos deuda externa en una circunstancia muy, muy compleja. Esos recursos se fueron a los municipios rurales con población indígena y sigue influyendo hoy, se llama la plata del diálogo, y sigue influyendo a los municipios donde se da más a los más pobres, en zonas rurales indígenas. Se pusieron 12.000 ítems de maestros, médicos y enfermeras, muchos de ellos bilingües. Se consolidó el mercado para exportar textiles en Norteamérica, se lo perdió, se consolidó el mercado andino de la soya. Se hizo el gasoducto Yacuiba-Río Grande, tú vienes de Tarija, el gas de Tarija no llega por satélite a Brasil, llega a través de ese ducto paralelo que se construyó en un año por el que han debido pasar ya 25.000 millones de dólares. Se lo hizo en circunstancias difíciles y se estableció instituciones donde había mucha corrupción. Se limpió la aduana, se limpió servicio de caminos. Yo lamento la persecución a Bakovich, porque hizo más caminos en 5 años que en 50 anteriores y fue perseguido sañudamente por denunciar corrupción de este gobierno. Y en ese tema hicimos temas que hoy siguen vigentes. La declaración de bienes, que todo el mundo tiene que hacer a la Contraloría. Yo fui el primero en hacerla. Empezamos a hacer eso. Y hice también de parientes. Ojalá que en esta campaña hagamos todos, antes de que la gente vote, declaración jurada de bienes y de parientes, y que digamos dónde están los parientes, en qué repartición están trabajando, si es así, y qué otras cosas están haciendo. Y termino con esto, Susana. El censo de ahora, llevamos 3ª vez que dan resultados. No hay capacidad, no hay credibilidad. Nosotros teníamos gente capaz, creíble, y el último censo bien hecho, con los resultados que se dieron, preliminares y finales, muy, muy parecidos, y una sola vez, y que se los usó sin controversia para repartir recursos y espacio político durante 10 años, fue ese censo, con una tecnología más rezagada que la de hoy. A ver, yo quiero volver un poco al tejemeneje político antes de todas las acciones que has tenido en tu gobierno. Era de conocimiento público la poderosa influencia que tenía Yolanda Prada en los gobiernos de los que fue presidente el general Hugo Banzer Suárez. Era también de conocimiento público que ella no tenía una relación lo más cordial política, no sé, en el plano personal por supuesto que no lo sé, contigo. Cuéntanos un poco sobre eso. No, gracias. Mire, los gobiernos era con el presidente, el vicepresidente. Yo no entro a eso de manosear. Hay mucha chismografía que yo ni siquiera le doy el beneficio de la credibilidad de comentarla. Hay mucha. Yo he aprendido que en la política, si uno quiere hacer daño, es mejor que una mentira, porque una mentira la podrías probar de que es falsa. Es el chisme y nunca he entrado en eso, no he participado. Revisa todas las páginas sociales de todos los periódicos, no vas a ver fotos mías, no voy a embajadas, no voy a recepciones, no voy al mundillo del chisme. Me dedicaba a trabajar por mi país y es lo único que sé hacer. Había una confrontación, eso sí era público, entre los pitufos y los... Otra leyenda, pitufos y los pitufos y los dinosaurios. Usted era el líder de los pitufos. Pero a ver, yo en realidad lo que quiero saber es, hubo un recambio generacional, sin duda. Es a eso a lo que quiero ir, no sí, claro. Tanto al chisme como tal. Hubo un recambio generacional que yo creo que desde mi punto de vista le dio una mejor gobernabilidad cuando tú fuiste presidente. Sí. Pero quiero saber cómo se sostiene en ese momento el ADN, ¿no? Porque creo que los dinosaurios de verdad pasan a otra etapa, ¿no? Y quedan... Sí. A ver, el manejo de gobernabilidad era muy complicado porque como no me hubiera encantado tener todos los parlamentarios que hoy tiene don Evo Morales, que ante la instrucción levanta la mano. Creo que teníamos 3 diputados de 130, era muy difícil cohesionar fuerzas, pero se logró con credibilidad, con mucho esfuerzo, poner gente en instituciones que era creíble. Doña Ana María Campero, que en paz descanse, la pusimos en la Defensoría del Pueblo. A la gente en La Haya, al doctor Eduardo Rodríguez, que hoy representa al país en la causa marítima como agente, lo pusimos en el Tribunal Supremo, y gente como esa. Y a mí me enorgullece saber
por una parte me enorgullece y por otra me entristece que hoy decenas de profesionales, jóvenes, competentes, capaces, que yo logré abrir puertas, como algún día me las abrió don Jaime Paz, y lo reconozco y siempre respeto eso. Se jugó por un muchacho sin saber muy bien quién era, porque me había visto 2 veces en un par de presentaciones. Yo busqué hacer lo mismo, abrir puertas a gente joven, capaz, competente. Eso me da orgullo. Me duele un poco hoy ver que mucha de esa gente no tiene espacio en el país y se ha tenido que ir a trabajar o en otros lugares, o en otros países, o en otras instituciones, y eso es lo que más me angustia hacia futuro, de que hay mucha gente joven que hoy se está capacitando y formando, y cuando uno va a la UTEPSA en Santa Cruz, a la UMSA aquí, aparece gente joven que te dice cosas desgarradoras, dice: don Tuto, cambio mi título universitario por una inscripción en el MAS, porque es la única forma de conseguir pega. O en UTEPSA me decían: cambio mi título por un pasaje a buscar trabajo en otro lugar, porque a pesar de que hay una bonanza económica muy grande, que enseguida hablaremos de eso y de dónde viene y en qué se está despilfarrando y malgastando, nuestros jóvenes sienten que se está usando gran cantidad de recursos no renovables en esta coyuntura, sin cuidar futuro, sin industrializar, sin generar empleo, sin dar oportunidades, y eso es lo que nos debe afligir. Si algo conoce la gente de mi parte, es que siempre he trabajado para reconocer el mérito, la capacidad, la profesionalidad y dar espacio a la gente más competente y no a la gente... Manuel, ya acabando este bloque, por supuesto que no te iba a dejar hablar. Sí, ya se va a acabar. ¿Algún comentario sobre la trayectoria de Ahora has sacado tantos temas a discusión, Tuto, que podríamos dedicar el programa solamente a esta parte. Pero por hacer algunos apuntes y empezando por el final, es notable y está bien preocuparse por la migración de los jóvenes, pero curiosamente cuando los bolivianos más migraban fuera por necesidades económicas era en el periodo de la democracia pactada. Eso es como muy fácil de comprobar, ¿no? Las estadísticas de los institutos que estudian migración, digamos, de latinoamericanos en Europa, te pueden mostrar claramente un pico, sobre todo en la época que dices tú, como denominaba la CEPAL, esos 5 años perdidos, es el mayor pico de migración porque las condiciones, no solo de empleo, sino, digamos, de cualquier capacidad material de subsistir, estaban muy mermadas por una confluencia, digamos, de crisis económica y de malas decisiones políticas y económicas en nuestros países. Ahora, sin ir más lejos, España e Italia tienen tasas incluso negativas de ingreso de gente, y la comunidad boliviana en particular de esos 2 países retorna. Entonces no es cierto decir que ahora es el pico mayor, digamos, de una situación desastrosa que obliga a migrar. De hecho, así como una característica de finales de los 90, principios de los 2000. Luego, claro, hay muchas escuelas en la relación sobre cómo tenemos que mirar al pasado, por lo que apunta Tuto, digamos, él se inscribe más en una de es mejor dejar atrás lo que queda atrás para seguir hacia adelante. Lo que es lamentable es que Banzer, cuando ya fue elegido al 6º intento o al 5º intento, como decías tú, nunca hizo ningún proceso de investigación seria, ya no solo sobre su periodo de dictadura, sino sobre el resto de las dictaduras, ¿no? Entonces a mí sí me parece fundamental, aunque suene como un cliché, saber qué ha pasado antes para ver qué vas a hacer ahora. Esa analogía del retrovisor no me parece la más afortunada, ¿no? Un país tiene que tener memoria, y yo creo que no fue lo mejor para la salud democrática del país que Hugo Banzer Suárez haya sido presidente. Yo creo que el ejercicio que se intentó contigo, digamos, de vicepresidente y adelante, fue un muy inteligente intento de regeneración del sistema de la democracia pactada, que ya hacía aguas. No es cierto tampoco que tecnócrata haya sido un término peyorativo siempre. Probablemente a inicios de su instauración, a finales de los 80, sí, pero buena parte del éxito de Goni, como apuntas tú, o un elemento capital en la construcción de hegemonía de Sánchez de Lozada, fue promover justo ese mensaje y esa idea meritocrática individual exitosa. De hecho, Goni, por excelencia seguramente en América Latina, es de los que secuestra buena parte de las discusiones democráticas y la deja en manos de tecnócratas. Si algo era el gobierno de Sánchez de Lozada, el gobierno de tecnócratas, y no tenía mala prensa ser tecnócrata. De hecho, era muy buena parte del imaginario del gobierno de Sánchez de Lozada, era la eficiencia y la gestión empresarial del aparato público. El 97, cuando sale Goni, es una gran movida política captar todavía ese aire, digamos, de imaginario y poner a alguien como tú, con una acreditada solvencia, a ser vicepresidente y luego dirigir el país. Lamentablemente, o bueno, por muchos errores propios, el sistema de la democracia pactada ya hacía aguas en el gobierno de Banzer y en el que te tocó a ti. Es evidente que habían diferencias políticas entre Goni, tú, entre Jaime y Goni, pero en un sentido macro
no habían grandes diferencias en la toma de decisiones políticas o económicas. Yo recuerdo muy bien la campaña del 97, porque mi padre era ministro del gobierno de Goni, y claro, en época electoral se acentuaban mucho las diferencias y ustedes, entre otras cosas, prometían una revisión profunda de la capitalización que durante el gobierno de Banzer Quiroga no llegó a hacerse. Es cierto que se intentó, es cierto que se promovió sobre todo en época electoral eso, y que en la oposición eran muy duros, pero como dice Franz Barrios-Ubels en un estudio del 2000, no se llegó a ejecutar una revisión sistemática y ordenada de lo que había sido el proceso de capitalización. Es decir, en términos, digamos, estructurales, no cambió la política económica en ese entonces. Luego ya hablaremos seguramente de la siguiente época de Podemos, pero yo creo, como digo, digamos que el gobierno de Quiroga fue un ejercicio muy inteligente de regeneración desde arriba del sistema, pero que no llega a buen final. Muchas gracias, Manuel.